Bueno, entonces, hasta acá estábamos trabajando esta concepción del otro cultural, ¿no? Y ustedes decir, ¿para qué? ¿Por qué? Tenemos que ver esto que parecería ser un objeto, y que lo dice claramente el texto de Mauricio Boivin, es un objeto de la antropología, ¿no? Estudiar quiénes son y cómo vemos al otro. Bueno, fíjense, no vayan muy lejos. Es decir, ¿cómo tratamos, ¿no?, al que vemos como distinto, como diferente? La historia se puede ver desde ese lugar. Y como decíamos, hay muchas concepciones de cultura dando vueltas en la sociedad. También hay muchas concepciones de otro cultural. Porque si yo creo que el otro es inferior a mí, en el mejor de los casos puedo ser bueno y tirarle alguna migaja. En el mejor de los casos. Y en el peor diríamos, bueno, lo piso. Si el otro... Ustedes piensen que los textos que leían de la colonización, escritos, tanto el texto de Todorov, que dice, bueno, viene un Colón que es más medieval y que viene a evangelizar, porque nosotros éramos la tierra del diablo, del infierno, ¿no? En tanto que por el otro lado estaba la lectura que hace Eduardo Galeano, que es esta lectura de una América Latina a la que vienen a saquear y se llevan el oro, nos colonizan y nos esclavizan. Si bien el término de esclavitud implicaría que yo tomo al otro como cosa, y yo les comentaba y les he compartido, creo que sí, si no la tengo acá, la bula papal, en donde plantea de que no, en virtud de nuestra autoridad apostólica, definimos y declaramos por las presentes cartas que dichos indios deben ser convertidos a la fe de Jesucristo por medio de la palabra divina y con el ejemplo de una buena y santa vida. Tales indios y todos los que más tarde se descubran por los cristianos no pueden ser privados de su libertad por medio alguno ni de sus propiedades, aunque no estén en la fe de Jesucristo, dice. ¿Por qué? La pregunta era, ¿son humanos? Si son humanos, los tenemos que evangelizar. Si son cosas, si no son humanos, son como animales. Entonces, los puedo comerciar, los puedo vender. Bueno, distinta suerte corrieron quienes vivían en lo que hoy es África, el continente africano. Quienes fueron esclavizados, considerados cosas que se vendían. Nosotros aquí, sí, hubo una, diríamos, esclavitud, no eran considerados, el término esclavitud no funcionaría, pero sí eran tomados junto con la tierra por el señor encomendero, que tenía que poner una iglesia y enseñarles para los indios, y los indios le trabajaban para él. Con una visión de superioridad, ¿no?, y que estaban en una visión evolucionista, ¿no?, en donde hay una única cultura, que es la cultura del dominante, del colonizador, que la va a imponer sobre ese otro que es inferior, y que hace las cosas que hace porque es inferior. Y entonces yo voy y quemo, porque aparte, no solo es inferior, sino que está llevado por el diablo, por eso tiene muchos dioses. Entonces, quemo todos esos centros, todos sus templos, los quemo, los rompo, y bueno, y si tiene oro, obviamente desarmo eso, los convierto en lingotes y que se vayan para España, el gran negocio. Igual no queda eso en España. España estaba muy endeudada después de la lucha contra la otra cruzada de fe que tuvo, que fue contra el pueblo árabe, y va a quedar en distintos bancos, en especial en la zona de los Países Bajos, en esa zona
había muchos banqueros que le habían dado plata para esto. Bien, entonces, en ese contexto, preguntar quiénes eran con los que se habían encontrado. Ustedes dicen, bueno, ahí había una concepción colonizadora, pero eso se acabó, no, porque tiene que ver con esta concepción de identidad. Hoy por hoy hay quienes consideran que hay personas que son inferiores, que no se les pueden enseñar, que para qué. Entonces, el estudio de la otredad es una manera también de comprender desde dónde, desde qué posiciones están planteando y están fundamentando esas posiciones que nos ponen en un lugar de inferiores, de que está bien que no hagan tal cosa, está bien que, es decir, no sé si han escuchado, ningún pibe nace chorro. Obviamente que ningún pibe nace chorro. Porque decir que el ambiente o decir que hay ciertos rasgos físicos que a la persona la van a hacer delinquir, es pensar en un determinismo social. Entonces no hay nada posible de hacer salvo encerrarlo o matarlo. Piensen que terrible, si eso se enseña a una persona que porta armas, que tiene el monopolio, la representación del monopolio de la fuerza física, como son las fuerzas policiales. Si a las fuerzas policiales se le inculca, se le enseña, se construye un imaginario en donde se plantea de que por usar gorrita y cierto tipo de camperas o cierto tipo de, o tener cierta edad, vas a delinquir, sos un ladrón, entonces la famosa aportación de cara, ¿no? Entonces, fíjense cómo esto que parece algo propio de la teoría nos involucra en nuestra vida cotidiana, ¿no? Porque son velos, ¿no? Ideológicos con los que empezamos a ver nuestra sociedad y nuestro vecino. ¿Cómo nos vemos a nosotros y cómo vemos a los demás? Entonces, esa es la pregunta que nos tendríamos que hacer. ¿Se acuerdan cuando hablábamos del color piel? ¿No? Que decíamos, no existe un color piel, porque si hay algo que nos cambia permanentemente, porque hablar de que hay un color piel sería hablar de que ese es el color que todos tendrían que tener. Hay uno y no hay muchos, ¿no? Entonces, todas estas como cuestiones menores, que parecerían menores, en realidad son las que van construyendo esta sociedad, y que la gran pregunta que al menos yo siempre me hago es, ¿por qué la gente, una persona, odia tanto a otra persona para hacerlo desaparecer, para matarlo? Nuestro país tiene una larga tradición de desaparecidos. David Viña dice, bueno, los primeros desaparecidos fueron nuestros pueblos originarios, ¿no? Piensen que Roca hablaba de una campaña al desierto, y acá no había desierto, había pueblos que estaban viviendo, estaba habitado, había personas, no había desierto. El desierto, que era lo que decíamos la otra vez, era el desierto de la visión de una cultura única. Entonces, no irme más de tema. Les voy a dejar una frase que les va a gustar para que la analicen ustedes, y ya con el texto de Mauricio Boivil traten de armar un cuadro en donde puedan poner, vieron que él arma ese cuadro, bueno, traten de ver si entienden esta idea de ese posicionamiento evolucionista, ¿no? Que él plantea, es decir, esta idea de que hay una evolución, de que hay una línea, entonces vamos como por estadios, ¿no? Entonces eso habla de un determinismo, decíamos, como las plantitas, que nacen, crecen, se reproducen y mueren, ¿no? La otra visión, una visión un poquito más, diríamos,
Segunda Guerra Mundial, más vinculada a ese relativismo cultural, todos tienen cultura, pero no reconozco que haya una dominación, ¿no? Entonces esta idea más de, un poco más romántica, pero bueno, ya al menos reconozco que no soy el único, ¿no? Y posterior a la Segunda Guerra Mundial, ya, ¿por qué? Porque empieza los últimos movimientos de colonizadores, en donde muchas colonias buscan su independencia. Me estoy refiriendo en especial a África. Nosotros acá ya habíamos iniciado el proceso de independencia a principios del 19, pero piensen que todavía había colonias en África, colonias de Holanda, colonias de Inglaterra, colonias, ¿no?, de distintos países europeos que posterior a la Segunda Guerra Mundial en especial van logrando estos procesos de independencia. Entonces, plantear, ¿no?, que existe no solo una diversidad de culturas, sino que esas culturas, como están en distintos lugares de dominación, hay algunas que tienen más poder y dominan a otras, ¿no? Entonces, ahí es cuando yo hablo de desigualdad cultural. De que entonces ciertos atributos se les pone al que voy a de alguna manera justificar la dominación sobre ese otro. Entonces comienza a ser esta visión de la otredad mucho más complejo y atravesada por el conflicto social, ¿no? Entonces, ¿por qué ese que es considerado inferior? Bueno, tiene cultura, pero es inferior la cultura, pero entonces justificaría que yo lo siga dominando. En cambio, si el otro, yo sé que es distinto, que tiene otra manera de pensar, pero que está atravesado por la desigualdad, ¿no? Entonces ahí aparecen estas ideas de, bueno, ¿cómo podemos convivir sabiendo que existe desigualdad, reconociendo esa desigualdad, ¿no? Entonces esa sería la lectura y la importancia de esa concepción del otro cultural. Y luego, y ya termino, la concepción de las dos visiones, tanto de Todorov como de Galeano. La próxima nos vamos a ir a cómo esta concepción de otredad marca también en esta visión de los estudios con respecto al arte. ¿Qué es el arte? ¿Qué significa que ciertos pueblos impusieron una manera de ver, una manera de representar y destruyeron otras? Entonces esta idea de que junto con la conquista vino también una conquista de la imagen, una conquista de la percepción, una conquista de la representación. Chau, chau.